Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, tu rincón favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo lleno de drama, romance y las mejores producciones de Turquía. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que muchos de ustedes aman, el amor, pero no cualquier tipo de amor. Vamos a explorar esos pequeños detalles, esas miradas intensas, esas frases con doble sentido que a veces se nos escapan pero que en realidad son mensajes ocultos que los personajes envían, especialmente cuando está involucrado nuestro querido Kerem Bürsin, y claro, siempre con la sombra de Hande Erçel presente. Vamos a ver cómo los escritores y directores juegan con la química de los actores y las situaciones para regalarnos momentos que nos hacen suspirar y a veces hasta replantearnos nuestra propia vida amorosa. Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis detallados y, por supuesto, mucho salseo turco. Así que acomódate que esto empieza. Y antes de que se me olvide, no olvides suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido. Me ayudarías un montón a seguir creando vídeos para ti. Vamos a empezar con Senkalkapm o Love is in the air como la conocemos en muchos lugares. Sí, tenía que ser la primera. ¿Por qué? Porque esta serie es un claro ejemplo de cómo la vida real puede influir en la ficción y viceversa. Kerem Bürsin y Hande Erçel interpretan a Serkan Bolat y Eda Yldz, dos personajes con personalidades muy diferentes que por azares del destino, se ven obligados a fingir un compromiso. Esta serie es una comedia romántica, pero va mucho más allá. Vemos como dos personas que aparentemente no tienen nada en común, poco a poco van descubriendo que se complementan a la perfección. Ahora bien, ¿dónde están los mensajes ocultos de Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Muchos fans creen que la intensidad de la mirada de Kerem hacia Hande traspasaba la pantalla. Había algo más allá de la actuación, una conexión real que se podía sentir en cada escena. Prestad atención a las miradas durante las escenas románticas, en particular las que tienen lugar en el balcón de la casa de Eda, o cuando están en la cabaña. No son solo miradas, son declaraciones de amor silenciosas. Otro detalle a tener en cuenta son las improvisaciones. Hay muchos momentos en la serie en los que se nota que los actores están saliendo del guión y añadiendo algo propio, algo que nace de la química que tienen. Se dice que muchas de las frases más románticas de Serkan hacia Eda fueron improvisadas por Kerem. ¿Coincidencia? Yo creo que no. La serie también juega con el simbolismo de los objetos. El anillo de compromiso, por ejemplo, no es solo un accesorio, es un símbolo de la promesa que se hacen el uno al otro, una promesa que va más allá del contrato inicial. Y no podemos olvidar la banda sonora. La música de Senkalkapm es fundamental para crear la atmósfera romántica de la serie. Las canciones elegidas para cada escena refuerzan las emociones de los personajes y nos ayudan a comprender mejor lo que están sintiendo. Un dato curioso es que la serie fue un éxito internacional, lo que catapultó la carrera de Kerem y Hande a nivel mundial. Y por supuesto su romance en la vida real hizo que la serie fuera aún más popular. Pero profundicemos aún más en Senkalkapm. La serie no solo fue un trampolín para la fama internacional de Kerem y Hande, sino que también redefinió el género de la comedia romántica turca. Rompió con algunos de los clichés tradicionales y presentó una narrativa más fresca y moderna, apelando a una audiencia global. La química entre los protagonistas era tan palpable que incluso los más escépticos se rindieron ante la magia que emanaba de la pantalla. Además de las miradas y las improvisaciones, otro elemento clave que contribuyó al éxito de la serie fue la autenticidad de los personajes. Serkan Bolat, con su fachada de hombre frío y distante, escondía en realidad un corazón vulnerable que Eda Yldz, con su espíritu libre y optimista, supo despertar. Su relación no fue un camino de rosas, sino que estuvo llena de obstáculos y desafíos que pusieron a prueba su amor. Pero a pesar de todo, siempre lograron superar las dificultades y salir fortalecidos. La serie también exploró temas importantes como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Los personajes secundarios como Melo, Ceren, Fifi y Engin aportaron un toque de humor y calidez a la historia, creando un universo rico y entrañable que enganchó a los espectadores desde el primer momento. Pero volviendo a los mensajes ocultos, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la forma en que Kerem y Hande se miraban fuera del set. En las entrevistas en las alfombras rojas,
siempre había una chispa en sus ojos que delataba sus sentimientos. Era evidente que su relación iba más allá de la amistad y el compañerismo. Y eso sin duda se transmitió a la pantalla y contribuyó a que Senkalkam se convirtiera en un fenómeno mundial. Ahora, vamos a cambiar de tercio y a hablar de una serie un poco más oscura, pero igualmente fascinante, Arpma, o Crash en algunos países. En esta serie, Kerem Bürsin interpreta a Kadir Adal, un policía atormentado por la pérdida de su familia. Es un personaje complejo, lleno de dolor y rabia, pero también con un gran corazón. Arpma es un thriller de acción, pero también tiene una fuerte carga emocional. La serie explora temas como la culpa, la venganza y la redención. Kadir se cruza con otras 3 personas, Zeynep, Cemre y Kerem, cuyas vidas se entrelazan a raíz de un accidente automovilístico. Este accidente actúa como un catalizador que los obliga a enfrentarse a sus propios demonios y a buscar una nueva oportunidad en la vida. Aquí la comparación con Ande se vuelve más sutil, pero igualmente presente. Aunque Ande no participa en esta serie, muchos fans han notado que el personaje de Kadir tiene ciertas similitudes con la personalidad de Kerem en la vida real. Es un hombre fuerte pero también vulnerable, que necesita amor y comprensión. La forma en que Kadir interactúa con el personaje de Zeynep refleja, de alguna manera, la forma en que Kerem interactuaba con Ande en la vida real. Hay una conexión genuina, una necesidad de protegerla y cuidarla. Los mensajes ocultos en Arpma no son tan evidentes como en Senkalkam, pero están ahí, en las miradas de Kadir, en sus gestos protectores, en su deseo de hacer justicia. Prestad atención a las escenas en las que Kadir habla de su pasado, de la pérdida de su familia. Se puede sentir el dolor real en su voz, la desesperación por encontrar un sentido a su vida. Un dato interesante sobre Arpma es que fue muy elogiada por la crítica por su guión original y sus excelentes actuaciones. La serie también aborda temas sociales importantes, como la corrupción policial y la violencia de género. A pesar de ser un thriller, Arpma tiene momentos de gran belleza y emotividad. Las relaciones entre los personajes son complejas y profundas, y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana. En Arpma, Kerem demostró su versatilidad como actor, alejándose del estereotipo del galán romántico y adentrándose en un personaje mucho más complejo y atormentado. Kadir Adal es un hombre marcado por la tragedia, que busca desesperadamente la redención y la justicia. Su interpretación fue tan convincente que logró conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. La serie, además de ser un thriller de acción, es una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de las segundas oportunidades. El accidente automovilístico que une a los 4 protagonistas es un punto de inflexión que cambia sus vidas para siempre. Cada uno de ellos tiene que enfrentarse a sus propios fantasmas y tomar decisiones difíciles que determinarán su futuro. Aunque la relación entre Kadir y Zeynep no es tan romántica como la de Serkan y Eda, sí que hay una conexión muy especial entre ellos. Ambos son personajes heridos que encuentran consuelo y apoyo mutuo. Su relación se basa en la confianza, el respeto y la admiración. Y aunque Ande no participa en Arpma, muchos fans han interpretado la necesidad de Kadir de proteger a Zeynep como un reflejo del instinto protector de Kerem hacia Ande en la vida real. Es una interpretación subjetiva, por supuesto, pero que tiene sentido si tenemos en cuenta la personalidad de Kerem y la forma en que siempre ha defendido a Ande de las críticas y los ataques. Ahora, vamos a hablar de una serie que es un poco menos conocida, pero que también merece la pena, Jasamayanlar, o Immortals. Esta serie de Netflix es un drama de fantasía que cuenta la historia de Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra el vampiro que la transformó. Kerem Bürsin interpreta a Dmitri, un vampiro rebelde y carismático que se une a Mia en su búsqueda de venganza. Jasamayanlar es una serie oscura y gótica, con una estética muy cuidada. La serie explora temas como la inmortalidad, la soledad y la lucha por el poder. Aquí la conexión con Ande es aún más indirecta, pero se puede intuir en la forma en que Kerem interpreta a Dmitri. Es un personaje que aparentemente no tiene nada que perder, pero que en realidad anhela encontrar el amor y la conexión con otra persona. La rebeldía de Dmitri, su deseo de romper las reglas, se puede interpretar como una metáfora de la propia personalidad de Kerem. Es un actor que no tiene miedo de arriesgarse, de probar cosas nuevas, de desafiar las convenciones. Los mensajes ocultos en Jasamayanlar están en la mirada de Dmitri, en su sarcasmo, en su necesidad de proteger a Mia. Prestad atención a las escenas en las que Dmitri habla de su pasado, de su soledad.
Se puede sentir la tristeza en su voz, el anhelo de encontrar un lugar al que pertenecer. Un dato curioso sobre Yazamayanlar es que fue una de las primeras series turcas originales de Netflix. La serie fue elogiada por su originalidad y su estética visual. Aunque la serie no tuvo una segunda temporada, dejó una huella importante en la televisión turca y ayudó a abrir el camino para otras producciones originales de plataformas de streaming. Y aunque la serie no tiene un romance central como Sen Kalkapm, la relación entre Mia y Dmitri está llena de tensión y pasión. Es una relación complicada, llena de secretos y mentiras, pero también de una profunda conexión. Yazamayanlar representó un nuevo desafío para Kerem, que tuvo que meterse en la piel de un personaje completamente diferente a los que había interpretado anteriormente. Dmitri es un vampiro con una historia oscura y un pasado tormentoso. Su relación con Mia es compleja y ambigua, llena de tensión y deseo. La serie, a pesar de su temática fantástica, aborda temas universales como la soledad, la búsqueda de la identidad y la lucha por el poder. Los personajes están bien desarrollados y tienen motivaciones complejas, lo que los hace interesantes y creíbles. Aunque la conexión con Hande es menos evidente en Yazamayanlar, algunos fans han interpretado la necesidad de Dmitri de proteger a Mia como un reflejo del instinto protector de Kerem hacia Hande. Es una interpretación subjetiva, por supuesto, pero que tiene sentido si tenemos en cuenta la personalidad de Kerem y la forma en que siempre ha defendido a Hande de las críticas y los ataques. Finalmente quiero mencionar una serie más reciente de Kerem, Kokseversen. Aquí Kerem interpreta a Ateş, un hombre que ha crecido lejos de su familia, y regresa a Estambul tras la muerte de su padre, encontrándose a cargo de sus hermanos menores. Es una comedia romántica con un toque de drama familiar. La serie explora temas como la responsabilidad, el amor familiar y la búsqueda de la felicidad. Ateş se cruza con Leyla, una joven estafadora que también tiene sus propios problemas. Al igual que en Sen Kalkapm, la química entre los protagonistas es innegable, aunque obviamente la sombra de Hande siempre está presente en la mente de los fans. Los mensajes ocultos aquí son más sutiles, pero residen en la forma en que Ateş cuida de sus hermanos, en su deseo de crear un hogar para ellos. Hay una vulnerabilidad en el personaje que recuerda a la vulnerabilidad que veíamos en Kerem cuando hablaba de su relación con Hande. Aunque ya no están juntos, muchos fans creen que aún hay un cariño profundo entre ellos, y eso se refleja en la forma en que Kerem interpreta sus personajes. Prestad atención a las escenas en las que Ateş se abre a Leyla, le cuenta sus miedos y sus inseguridades. Se puede sentir la necesidad de ser amado y aceptado tal como es. Kokseversen marca el regreso de Kerem a la comedia romántica, un género que le sienta muy bien. Ateş es un personaje encantador y carismático, que tiene que aprender a asumir la responsabilidad de cuidar de sus hermanos pequeños después de haber vivido una vida despreocupada y sin ataduras. La relación entre Ateş y Leyla es el eje central de la serie. Ambos son personajes complejos y con un pasado difícil, que encuentran consuelo y amor mutuo. Su química en pantalla es innegable y ha conquistado al público desde el primer momento. Aunque la serie es una comedia romántica, también aborda temas importantes como la familia, la responsabilidad y la búsqueda de la felicidad. Ateş tiene que aprender a ser un padre para sus hermanos, mientras que Leyla tiene que enfrentarse a su pasado y dejar atrás su vida de estafadora. Y aunque la relación entre Kerem y Hande haya terminado, su legado sigue presente en la mente de los fans. Muchos de ellos siguen viendo reflejos de su historia de amor en los personajes que interpreta Kerem, especialmente en aquellos que buscan el amor y la aceptación. Hemos recorrido varias series y hemos analizado cómo los mensajes ocultos, las miradas, los gestos y hasta las improvisaciones pueden revelar mucho sobre la química entre los actores y a veces incluso sobre sus sentimientos personales. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado una nueva perspectiva sobre estas series turcas. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que te haya gustado este recorrido por las series turcas de Kerem Bürsin y la forma en que su relación con Hande Erçel, o su ausencia, influye en sus interpretaciones. ¡Cuánto drama, verdad! Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Realmente valoro tu tiempo y tu apoyo. No olvides dejarme un comentario abajo contándome qué te pareció el vídeo, si estás de acuerdo con mi análisis o si tienes alguna otra serie que te gustaría que analizáramos. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero pedirte un pequeño favor,
Si te gustó este vídeo, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares que también aman las series turcas, y por supuesto, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Me ayudarías un montón a seguir creciendo y a crear más contenido para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.